Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu, un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. Estoy muy contenta en esta mañana para dar inicio a un nuevo episodio de nuestro podcast Women See Hoy. En esta oportunidad con una persona muy querida, con quienes venimos haciendo grandes cosas desde Women CEO, como es Ángela Flores Salgado. Ángela, para presentarla, ella es directora ejecutiva de la FARPE, pero Ángela tiene una trayectoria muy interesante porque ha estado en el mundo corporativo, en Bacus, ha estado en el Banco Mundial, ha pasado también por el sector público y tiene ya varios años, muchos años en el mundo gremial, ¿no? De las empresas, de los grandes laboratorios y empresas farmacéuticas del Perú. Y un gremio sin duda complejo, pero que Ángela ha sabido llevar bajo una mirada también muy humanizada. Estoy un poco siguiendo el podcast previo que hemos grabado con Zulema Thomas, ¿no? Porque es muy interesante la coincidencia que a veces uno va encontrando en el camino. Yo a Ángela la conozco del gremio de la CONFIEP, como muchos me conocen, siempre acompaño a la CONFIEP en lo que significa empresas y derechos humanos y, y de alguna manera siempre nos vinculó también esta preocupación por la equidad de género y el liderazgo de las mujeres, de forma tal que, tengo que decirlo, pues con Ángela nos creamos una iniciativa que creo que es de por sí innovadora, pero que da resultados. Porque claro, ustedes saben que el gorro Women CEO Hoy tiene pues en su correlato su madre, el Women CEO Perú, ¿no? Y cuando conversábamos con Ángela sobre la posibilidad de cómo impulsar más el liderazgo femenino, ella me comentó de que como a la FARPE querían formar un comité de mujeres en salud. Y claro, dijimos, ¿y por qué no lo hacemos desde Women CEO Hoy? ¿No? Entonces, hagámoslo juntas y que sea un espacio, por supuesto, con las miembros de la FARPE, ¿no? Y llegáramos a el público del sector salud, pero con una propuesta de valor ya desarrollada que desde el día 1 las miembros van a poder ver, ¿no? Y sentir lo que es este activismo en la práctica para promover, impulsar, acompañar el liderazgo femenino. Y lo hemos logrado. Tenemos 2 años de nuestro comité. Y perdonen esta introducción larga que estoy haciendo, pero se darán cuenta por qué mi cariño, aprecio por quien tengo adelante. Querida Ángela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ceci. De verdad, de todo corazón, es un honor estar acá dentro de este podcast, esta iniciativa que también es súper innovadora y la felicito. Y muy contenta de también no solamente haber tenido la oportunidad de conocerte, sino de ser parte de Women CEO, de Women CEO Hoy ahora. Y que también, como tú bien has señalado, forma parte de estas iniciativas innovadoras que reflejan que el diálogo, que la perseverancia, de que podamos identificar que algunas cosas que no funcionan, funcionan de otra manera. Y eso ocurrió durante COVID, con la iniciativa de Mujeres en Salud, donde todos y todas estábamos encerrados, no sabíamos qué hacer, escuchábamos de muchas complejidades desde la salud mental, desde la salud obviamente física, no sabíamos cómo nos enfrentábamos a esta nueva pandemia, la vida escolar de los hijos, la familia, el desempleo, y creo que hubo una sinergia natural que motivó a
que se cree este comité y que claramente es un comité abierto. Me encanta contar siempre de que no solamente participan personas del sector privado, sino también del sector público, organizaciones civiles, exministres también que nos dan su consejería. Y hemos estructurado pues 3 pilares de acción muy claros, muy concretos también, para poder, el primero de ellos, motivar a que más niñas tengan la inspiración y conozcan cómo es seguir una carrera en ciencias. Y no solamente ciencias médicas o biológicas, todas las ciencias, desde las ciencias sociales, etcétera. Y hemos ya publicado pues un primer libro de mujeres en ciencia y en innovación, que lo hemos publicado este año con mucho apoyo y esperamos que mucha más gente conozca el libro. Y el segundo pilar es reducir, obviamente, la mortalidad de cáncer y enfermedades crónicas que también específicamente quejan a muchas mujeres en nuestro país. Cáncer acuoyuterino, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres siguen muriendo cada día en nuestro Perú en uno de los cánceres que a nivel mundial es un cáncer prevenible. Increíble, ¿no? Dinamarca, por ejemplo, logró erradicar el cáncer. Y siempre de hecho, yo recibo muchas críticas por comparar a Perú con países desarrollados, pero a ver, si no pensamos en cómo ir avanzando, así es. Nunca vamos a avanzar y siempre vamos a mirarnos al ombligo. Entonces ahí es como que también tomar este tipo de discusión abierta y pensar más bien en el cómo lo hacemos y cómo construimos esos pasos, ¿no? Ese es uno de los ejemplos concretos. Y el tercer pilar es reducir también fortalecer la salud materno-infantil, reducir la mortalidad materna. Todavía hay mujeres, digamos, que dan a luz y mueren por distintas condiciones en las cuales en nuestro país se da a luz, se tiene un hijo y en condiciones quizás que no deberían ser las que suframos. Y en esos 3 pilares se concentra este grupo de mujeres que claramente hemos tenido líderes fenomenales, Bettina Zimmerman, ahora Úrsula Gise, que va a estar también liderando el comité. Y nuevamente, es una iniciativa en la que todas pueden participar, todas las que quieran conocer un poquito más de salud, de cómo mejorar nuestro sistema de salud, muy invitadas a participar. Y qué importante es ver el compromiso de las empresas farmacéuticas precisamente en acompañar, ¿no? En estar liderando, ¿no? Un comité tan transversal como es la mirada de salud. Pero más allá de lo que nos une y que ha sido maravilloso el habernos encontrado por todo lo que vamos desarrollando, y tenemos el primer libro de Mujeres en el Bicentenario, nuestro primer libro, segundo libro, todas las semanas, los viernes van a poder ver publicaciones sobre salud aplicable a la mujer y en general, ¿no? Desde la página web de Amos, en fin, hacemos muchas cosas, pero yo quiero poco centrarme en Ángela Flores, esta líder natural que brilla dentro del gremio de gremios, ¿no? Y que con su voz siempre abre puertas, articula, ¿no? Y nos da y nos muestra que el camino de resultados sí es posible. ¿Cómo has llegado hasta aquí, querida Ángela? Tu trayectoria, lo que has visto como oportunidades de mejora, qué sé yo, los retos, no lo sé, como quieras simplificarlo. Sí, yo creo que todo también se basa en cómo las perspectivas de la educación desde muy temprana edad o desde la situación escolar reflejan en tu existencia, ¿no? Mucho obviamente viene de generar o salir de una familia que claramente quiere mejorar su entorno y eso te deriva a estar en un colegio donde también te exigen y sales del colegio y de repente no sabes qué seguir. Hay muchas chicas también que de acuerdo. Coacheo en el sentido de que ¿qué saben? Nadie sabe qué seguir y sobre todo en esta situación donde hay mucha información, hay mucha incertidumbre. Uh-huh. Y me acuerdo que siempre quise hacer algo como que siempre más difícil, ¿no? Yo crecí en una familia donde soy única hija, pero jugaba siempre con mis 3 primos hombres. Entonces, claro, o sea, no tenía ningún sentido de complejo nunca con el sexo opuesto, claro. Porque fui criada también entre hombres, jugaba fútbol, etc. Y creo que eso también implicó que siempre me sobreexigiera bastante, uh-huh. Que al mismo tiempo hay que tener un balance a lo largo de vida. Y postulé a una de las universidades que eran difíciles entrar, la Universidad del Pacífico. De hecho, era súper difícil entrar. Y me acuerdo que tenía un primo, uno de esos así como que bacanes, ¿no? Populares. Decía, es muy difícil, no creo que tú puedas entrar a la Universidad del Pacífico. Entonces me piqué tanto. Claro.
que en verdad me puse a estudiar tanto también para pasar el examen y logré, obviamente, graduarme en la carrera de Economía de la Pacífico. Todavía. Y en la cual me marcaron un montón de profesores súper buenos. Y en verdad, uno de ellos ahora es no fue mi profesor, pero es un emblema a nivel nacional, que Julio Velarde, recientemente lo han condecorado en la Confiep. Hemos estado súper emocionados por esa condecoración. Mucho. Y él daba un mensaje, ¿no? De siempre buscar esa excelencia, ¿no? O sea, uno puede hacer las cosas bien, pero si las haces bien, bacán, pero quizás también puede ser excelente, ¿no? Y siempre tenía otros profesores que me decían, ¿cuánto te pones en ese trabajo? Tú, no es que yo te califique. Y siempre me decían eso, te pones un 12, un 11. Entonces hacías una autorreflexión de que siempre lo podías hacer mejor. Mira. Y claro, de hecho, en la carrera es súper difícil mantenerse, no solamente entrar, sino mantenerse a lo largo de la carrera. Y sí fui practicando desde muy temprana edad, buscaba todas las prácticas. Y mis primeras prácticas fueron en el sector público, los organismos reguladores, OFCIPTEL, la Superintendencia de Banca, el área de pensiones. Interesante. Y conocí mucho el tema público desde muy temprana edad. Y luego, claramente, fui migrando a prácticas preprofesionales del sector privado. Por ejemplo, estuve en OCIPTEL y quería ver cómo era Telefónica. Así es. Entonces fui a practicar a Telefónica y entonces me di cuenta de, claro, el rol del regulado y el rol del regulador. Y me concentré en regulación, economía de la regulación. Entonces, eso me sirvió mucho a tener esta apertura de ir, digamos, mirando cuáles son estas brechas de conversación de ambos lados entre el sector público y privado, que sí ya posteriormente, cuando me graduó y luego hago mis primeros trabajos fueron en el Banco de Crédito del Perú, en el curso de banca, entré y me gustó muchísimo y claro, veía la superintendencia, ya entendía por qué regulaba la superintendencia y eso llevó a que también construya una carrera en ese ámbito, ¿no? Público-privado. Y me acuerdo que después de unos años en el BCP me fui al sector público y fue claro, todo el mundo me decía, ¿por qué te vas al sector público? Y era porque, claro, yo quería como economista tener un abanico de visión de hacia dónde estábamos regulados, cómo se pueda impactar, también ese propósito de impactar a muchos peruanos, a mucha población, y eso se vive y se siente desde el sector público. Y sí, yo invitaría a muchas más personas, a pesar de todo lo que escuchamos todos los días del sector público, yo creo que hay muchos profesionales y mucha oportunidad de seguir sirviendo al país desde el sector público y hacer las cosas bien. Y sí se pueden hacer las cosas bien. Y claro, es trabajar hasta las 3 de la mañana, es trabajar todos los días, sábados y domingos. Hay mucha realidad del sector público, creo, que no se visibiliza y que es también muy ingrato por todo el entorno político que nuestro país es muy nutrido y que de verdad yo creo que es una de las mejores experiencias también desde mi vida de haber trabajado en el Ministerio de Vivienda, donde me tocó el terremoto de Pisco. Ah, mira. Me acuerdo. Wow. Y me tocó vivir también en Pisco un mes y medio en la situación de crisis. Y ahí aprendí qué es estar en Pisco, en manga corta, con chaleco y el ministro, me acuerdo, en esa época estaba Hernán Guerrero-Leca, venía, tenemos que subir a Guaitará, a Castrovirreina, porque también se cayó ahí. Entonces en manga corta, con hipotermia, tenías que subir con todo el equipo a también ayudar a la gente de Guaitará y Castrovirreina. Y me sirvió muchísimo para conocer todo el país. La realidad, entonces, el Perú profundo. Exactamente. Entonces, cuando ya entras a una corporación y el sector privado asume que un profesional solamente conoce corporación, en mi caso no fue así, sí conocía todo el Perú, tuve la oportunidad y me la dio el sector público y estoy súper agradecida de haber trabajado con 4 ministros de Estado. Y creo que esa forma de también establecer esos puentes de diálogo que necesita nuestro país entre el público y privado de manera transparente es fundamental para irla contagiando a más profesionales digamos, del mundo real, ¿no? De acuerdo. Y muchas mujeres, muchas, me acuerdo, muchas amigas del sector público que todavía siguen, las veía yo, eran más grandes que yo, trabajar pues hasta las 3 de la mañana, dejando sus familias, teniendo temas de vínculos con sus parejas complicados también, pero sacrificándose por el país. Increíble, ¿no? Y creo que eso, mi gratitud hacia ellas va a ser siempre. Así es. Han pasado más de, creo que 15 años y seguimos con un grupo de conocidas del sector público que fuimos las que sufrimos en ese terremoto y las que tuvimos un tema en el Ministerio de Salud también con las discusiones de las vacunas en esa época, las discusiones de las vacunas, me acuerdo en esa época, en el 2008 se discutía
la vacuna del virus del papiloma humano, desde esa época, y no ingresaba al país. Increíble. Y hoy por hoy, gracias a Dios, el Perú tiene una vacuna que no solamente es para niñas, sino también para niños, para adolescentes, que pueda justamente ayudar a reducir la probabilidad de cáncer a cuello uterino. Entonces, tú ves eso en términos de impacto y creo que es un trabajo que a lo largo de mi carrera he tratado de construir siempre con propósito, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y mira, qué interesante porque tú nos has marcado algo que creo que si este podcast lo escuchan, y es algo que me encantaría, jóvenes universitarias y tal, ¿no? Que están a veces mirando por dónde van a ir sus opciones, es bien importante que uno matice su ruta, vaya definiendo. Por intuición a veces vas a algo, pero complementas la información. O sea, no dejarse llevar por la circunstancia, ¿no? Ay, acá está el banco de trabajo, bueno, postula tales, ¿no? Y en tal me llaman y a eso comienzo. No, háganse el esfuerzo de ver qué cosa les gusta, ¿no? ¿Qué tema, qué sector les puede atraer? Banca no me gusta, ok, pero tal vez el, no sé, consumo te puede gustar, ¿no? O te puede gustar no sé, la dinámica de exportación, ¿no? No lo sé, pero digamos que te des la oportunidad de escucharte y al escucharte tú misma digas y orientes, a ver, me gustaría por acá y luego probar por acá y complementar por acá. A mí me pasó más o menos algo así. Yo también desde muy temprano comencé y claro, lo que clásicamente te dice un abogado tiene que litigar. Entonces dije, a ver, veré, me dije, primero quiero ver la parte, siempre me jaló lo civil, entonces dije, quiero conocer la parte notarial, entré a la parte notarial, pero en paralelo quise ver lo judicial, ¿no? Y me presenté a estos secretarios de los juzgados, que eran cosas de la vida, un juzgado que veía las acciones de amparo. ¿Te acuerdas de la época de la Asociación de la Sí. Banca? Una locura en esa época. Bueno, yo estuve justo en uno de esos juzgados, pero pude conocer la dinámica judicial que salía espantada, no era lo mío, por supuesto, y miré pues hacia el mundo corporativo, pero vamos, uno va encaminando lo que quiere. Y claro, tú has podido ver la riqueza de lo privado, lo público, la cooperación, ¿no? Y llegar finalmente al gremio, al gran gremio, ¿no? Donde pues las grandes empresas farmacéuticas miran su relación con el Estado y tal. Bajo tu perspectiva, ¿cómo crees que estas lecciones aprendidas, toda esta información, ¿no? Esta riqueza de experiencias duras muchas veces, sacrificadas, pero riqueza al fin, ha podido contribuir a que el gremio tenga la mirada que hoy tenga? Sí, ahí yo creo que justamente previamente al gremio yo trabajé 6 años en Macus. Y claro, desde el área de asuntos de gobierno corporativo, siempre fue Macus una empresa que veía el impacto social, ¿no? No solamente las ganancias, sino el valor compartido que generaba esa corporación. Uh-huh. Y claramente era un producto que obviamente también era un producto de alguna manera restringido, ¿no? Claro. Obviamente el exceso, las externalidades que produce el consumo excesivo de alcohol. Entonces, yo siempre con esta visión público-privado decía, ¿dónde se puede marcar un poquito la diferencia? Y viendo hacia el sector de medicamentos, laboratorios farmacéuticos, donde producen innovación que de verdad mejora la calidad de vida de las personas, para mí la visión era justamente explicar lo que hacen y lo que son y lo que es un medicamento, ¿no? Y empezar mucho y me di cuenta que había mucha desinformación en el país con respecto a qué es un medicamento genérico, seguro y eficaz, qué medicamento es intercambiable, qué es innovador, cuánto de innovación, digamos, en términos de inversión previa, tuvo que pasar esta molécula innovadora, este tratamiento nuevo, casi más de 10, 20 años de investigación con una inversión de más de $800 millones para ver si en 0.01% de todas las moléculas y los experimentos que hicieron de innovación vayan a dar resultado. Y esto generó un ecosistema de investigadores, biólogos, médicos, que claramente quizás es invisible y que corresponde justamente a un respeto de una propiedad intelectual importante, que son las patentes. Y posteriormente a ello, el círculo virtuoso de la innovación hace que existan genéricos en el país. Si no tenemos una innovación
no vamos a tener un buen genérico en el futuro. Ujú. Y eso es un poquito también la visión de explicar. Y el valor agregado interno que tienen las empresas farmacéuticas de innovación en el core del negocio, en su visión, inclusive en brindar al empleado, al colaborador, una calidad de trabajo es sumamente importante. Son corporaciones que brindan una enorme calidad del trabajo, por ejemplo, en programas y beneficios a los empleados, en términos no solamente, yo escuchaba un podcast anterior de los 6 meses de latencia, digamos, de uno cuando da a luz el permiso de 6 meses, también se lo extienden a los padres. Ujú. Y es, digamos, una visión mucho más compartida, es una visión mucho más inclusiva el que tienen estas corporaciones a nivel mundial. Y a mí me gustaría y me encantaría que mi país tenga ese mismo nivel de empleador para justamente ver esta equidad que ellos sí la viven en el mundo y la tienen, y verla más en nuestro país, ¿no? Ujú. Y yo creo que sí es posible. Somos más de 30 millones de peruanos, 35 millones con migración, que necesitan un mejor sistema de salud y una calidad de atención, y con una innovación permanente, una inversión en nuestro país en el largo plazo. Nosotros como peruanos merecemos ese tipo de tratamientos en nuestro país, que van a convivir obviamente con tratamientos, digamos, de genéricos de calidad, de empresas de calidad, y que podamos justamente nutrir a ese sistema de salud con un concepto mayor, no solamente el acceso a llegar a una posta médica, Claro. sino que cuando yo llegue en cualquier Con calidad. ciudad de mi país pueda tener calidad. Calidad. Desde la atención, desde el recurso humano, desde la infraestructura, pero el insumo, si no está bien, desde un medicamento, desde un dispositivo médico para que tome un buen diagnóstico, unos buenos rayos X, una buena tomografía, si no tengo calidad en esa máquina o calidad en ese insumo, yo voy a volver a regresar al sistema. De acuerdo. Y creo que ahí está, digamos, El reto. la enorme oportunidad del sector privado para poder sumar en un sentido colaborativo con el Estado. No hay ningún país en el mundo, yo acabo de terminar una maestría en London School of Economics de Economía de la Salud también. Qué bien, ya terminó. Sí, Wow, y estoy muy gusto, contenta porque me excelente. permite también ver que la realidad del mundo en términos del sistema de salud es que no hay un sistema de salud perfecto, pero justamente en ese diálogo compensatorio de público más privado es donde se encuentra el mejor servicio de calidad para el, digamos, el ciudadano, ¿no? Ujú. Y ahí es donde estoy muy contento también de que el próximo año IPAE ya incluyó dentro de sus pilares el sector salud, y vamos a tener el 2025 por primera vez en la historia del Perú un CADE Salud. Ah, mira tú, Sí, qué bien. y estamos muy contentos de eso, de que seguramente vamos a hablar más al respecto el próximo año, pero significa que creo que el propósito, Ceci, de ese mensaje es que si no pasa en tu carrera, en tu espacio de acción, etcétera, hay que hacer que las cosas pasen. De acuerdo. Y solitos no vamos a llegar, ¿no? Eso también es la otra, digamos, mi otra experiencia de anécdota. Tenemos que sumar esfuerzos. De acuerdo. Solos mirándonos al ombligo no vamos a llegar muy lejos, y creo que ahí está el esfuerzo de buscar con quién haces sinergias, con quién haces alianzas y con quién pides ayuda también, ¿no? O sea, De acuerdo, hay cosas que no totalmente de salen acuerdo. bien y no salen bien, y hay que pedir ayuda. Hay Y- que ser humildes para hacer eso. Y algo que siempre hemos dicho en el comité, en esta relación pública-privada, es que sí, yo creo que lo que estamos haciendo es que no se tenga tanto temor esta relación público-privada. O sea, no necesitas tener una asociación pública-privada para poder hacer un proyecto. Vamos, se puede compartir experiencias, ¿no? Compartir conexiones, ¿no? Para habilitar y poner el bien de la sociedad por encima de cualquier interés, ¿no? Y sumar esfuerzos en esa línea. No tener tanto temor. Lo público tiene mucho temor ante lo privado, y lo privado también a lo público. Y creo que hay que acortar. Entonces, yo sí reconozco eso. Tu trayectoria lo marca y me encanta, porque lo que estamos haciendo en el comité en buena cuenta es eso, ¿no? En los resultados que estamos viendo. Y ya un poco para concluir, porque podríamos hablar de largo, pero los tiempos nos pautan. ¿Qué valores son con los cuales te sientes más identificada? Responsabilidad, Mm, integridad, que obviamente está vinculado al tema de honestidad, de acuerdo. pero también un sentido de humildad, y que no se vea como
no reflejar los logros, porque también es hacerlo, pero creo que sí el hecho de entender el público privado me permite conectar mejor siendo humilde. Me refiero a administrar los egos. Así es. Creo que eso es una tema característica que sí he visto y lo hago, porque yo también soy sector privado, que a veces creemos que el sector público o el sector privado está por encima del sector público en términos de sabiduría, etcétera, etcétera, pero no necesariamente es así. Y creo que ahí es el sentido de humildad, de verdad de sentarse y conversar y nuevamente identificar las oportunidades y debilidades y que todo el mundo y las fortalezas y reconocerlas es lo que creo que me caracteriza. Uh-huh. Sí. Sí, y yo lo valido y lo confirmo porque es así. Querida Ángela, muchísimas gracias. Gracias por esta sesión. Creo que nos hemos llevado varias lecciones aprendidas y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos. Women's Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women's CEO, www.womensceoperú.org. Hasta la próxima.